Hola, mi nombre es David Enríquez, pastor de la Casa Internacional de Adoración. Bueno, lo que estoy tomando es mate y esta es una bebida que los argentinos usan. Está muy rico. Salud para todos los hermanos argentinos y chilenos, uruguayos que usan esta bebida. Quiero compartirte hoy acerca del gozo en el dolor. Gozo en el dolor. Nuestro enemigo común vive tratando de imaginarse de qué manera puede atraparnos, hacernos morir o tal vez dejarnos inválidos espirituales sin haber cumplido con el propósito que Dios diseñó para nuestras vidas. Algunos fuimos atacados durante nuestra infancia, algunos fuimos atacados mientras éramos jóvenes y aún algunos de nosotros somos atacados cuando hemos llegado a ser adultos. Algunos son atacados durante toda su vida. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere marcar tu vida para siempre, dejarte derrotado, dejarte sin esperanza. El enemigo te quita tus sueños, tus ilusiones, si no es que termina matándote. Algo muy común es que el enemigo usa a la gente que nos rodea, a aquellos a quienes amamos, a aquellos en quienes somos capaces inclusive de confiarles nuestra propia vida. Puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, tu mejor amiga, tu mejor amigo, tus parientes más cercanos, porque si ellos están dispuestos a traicionarte, entonces son la materia prima que el diablo usará para dejarte marcado para toda tu vida. El rey David conocía muy bien esta experiencia. Él se tuvo que enfrentar al menosprecio de su propio padre. Déjame explicarte esto, porque en la Biblia no podemos entenderlo con claridad por qué después de los 7 hijos llaman al último, porque estaba cuidando las ovejas. Ahora, no es el hecho de que estuviera cuidando las ovejas, porque el estar cuidando las ovejas, el hijo menor, es lo menos apropiado. Pero se cree que David, el hijo de Isaí, era un hijo fuera del matrimonio, es decir, un hijo bastardo. Por eso no lo consideraron dentro de la familia cuando el profeta Samuel va a ungir al próximo rey. Entonces en todos pensó Isaí, menos en su hijo bastardo. Sin embargo, gracias a Dios, porque Él escoge todo lo vil, todo lo menospreciado, todo lo que no es, para avergonzar a lo que sí es. Entonces David tiene que enfrentarse al menosprecio de su padre, tiene que enfrentarse al menosprecio de sus hermanos. Imagínate, como hermano, si yo no amo a mi hermano bastardo, imagínate tener que someterme a él cuando él sea rey. A él lo están ungiendo como rey. Entonces esto es difícil para el carácter del hombre. Si tú y yo somos normales, también rechazaríamos al hijo bastardo, al hermano bastardo. Entonces David tiene que enfrentarse no solamente al menosprecio de su padre, pero también al menosprecio de sus hermanos o sus medios hermanos. Él tiene que también enfrentarse a la ira del rey a quien él ama. Después de la muerte de Goliat, después de la victoria de David sobre Goliat, dice la palabra de Dios que en 2 ocasiones Saúl trató de matar a David con una lanza. Entonces, después de eso, después cuando David llega al trono, es perseguido aún por su propio hijo. Y no sabemos cuántas cosas más David tuvo que enfrentar. Por eso David escribe en el Salmo 52, versículo 12, pero yo me atrevo a pensar que este es un evento que no está muy registrado en la palabra de Dios. Yo no sé a quién lo compuso estos versículos,
pero evidentemente se tratan de un amigo de David. Salmo 52, versículo 12 dice: si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. Estamos hablando de una persona religiosa, de una persona que en los términos de hoy diríamos un cristiano. Versículo 15 dice que sorprenda la muerte a mis enemigos, que caigan vivos al sepulcro, pues en ellos habita la maldad. Dios hace que todas las cosas que tú y yo hemos sufrido se puedan convertir en una bendición para solamente los que resisten la prueba. Es decir, si tú y yo no nos amargamos en el proceso, nosotros podemos ser bendecidos. La falta de perdón, y es evidente que cuando nosotros recibimos una traición o recibimos un engaño, la falta de perdón puede provocar que tú seas reprobado. La falta de perdón te hace orgulloso y pequeño. Por el contrario, cuando perdonas, eso te hace grande y también te hace humilde. Ahora, todo el mundo sufre, cristianos y no cristianos, todo el mundo sufre, pero no todos alcanzan los mismos resultados. Pablo dice en Romanos 8:28, un texto muy conocido, en esta versión dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, nosotros escuchamos este versículo y parece que ahí termina. Sin embargo, nosotros no podemos entender el propósito de Dios si no continuamos leyendo el versículo 29, que nos revela precisamente el propósito de Dios. Dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Entonces, la predestinación muchas veces se enfoca solamente en la salvación de una persona, pero la predestinación que dice aquí es que nosotros seamos transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo entonces nos dice, en otras palabras, que es el resultado, o que el resultado de todas las cosas que nos suceden pueden encauzarnos a alcanzar el carácter de Jesucristo. Una parte del carácter de Jesucristo es la experiencia del sufrimiento. En la versión de la Biblia de las Américas, nos dice en Isaías 53:3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Ahora, yo quiero que notes muy bien esto. Todos algún día nos graduamos de algo, tal vez de la escuela primaria, la escuela secundaria, la preparatoria, la universidad, nos graduamos de doctor, nos graduamos de ingeniero, arquitecto, etcétera. Pero ninguno de nosotros nos hemos graduado como varones o mujeres experimentados en dolores y aflicción. Entonces, dijimos que todo esto, todo este sufrimiento tiene un propósito. Ahora, vuelvo a remarcar que el sufrimiento le sucede a todos, incluyendo a los hijos de Dios. Pero una persona que no entiende cuál es la meta, se va a amargar con el trato duro de la vida. En otras palabras, el sufrimiento de ellos es infructuoso. Recuerda que nuestra meta es conformarnos a la imagen de Jesucristo en todos sus aspectos. Como cristianos a veces solo exhibimos una parte del carácter de Jesucristo. No entendemos la totalidad del carácter de Cristo en nuestras vidas. Si una persona no entiende el sufrimiento en su propia vida, solo saldrá veneno de su boca. Nunca bendecirá a nadie, cavilará con su corazón amargado y sin saberlo será un cadáver viviente, aunque se diga que es cristiano.
¿Por qué? Porque no conocen, no han entendido el sufrimiento en su propia vida. Déjame, fuera del bosquejo, déjame decirte que en cierta ocasión yo pregunté en mi iglesia, ¿cuántos de nosotros hemos sufrido? Y levantamos la mano, muchos de nosotros, la mayoría. Yo pregunté, ¿cuántos de nosotros estamos experimentando sufrimiento? Y la mayoría levantamos la mano. Déjame decirte, parte del sufrimiento es quitar el orgullo que traemos. Entonces, si estás sufriendo, es porque Dios quiere quitar algo de nuestra vida. Entonces, aunque el plan de Dios es otro, o pensamos que es otro, Él permite que nos humillen, que nos pisoteen el corazón y que caminen sobre nuestras cabezas, porque Dios nos quiere revelar su propósito cuando esto sucede. Y déjame decirte, Salmo 66, versículo 9, los siguientes versículos han sido un ancla en mi vida espiritual. Es lo que Dios me ha mostrado y me ha sacado adelante. Esto ha evitado que caiga amargura y resentimiento en mi corazón. Dice la palabra de Dios, versículo 9, Dios nos ha protegido, nos ha conservado la vida, pero no nos ha dejado morir. ¡Qué bendición! Versículo 10 dice, tú, Dios mío, nos pusiste a prueba para ver si éramos fieles. No es el diablo, no son las circunstancias, no es la mala suerte. Dice la Biblia, es Dios mismo. Versículo 11, fíjate lo que dice, nos hiciste caer en la trampa de nuestros enemigos. ¿Cómo nos has hecho sufrir? Wow. Versículo 12 continúa, manadas enteras de caballos nos aplastaron la cabeza. Esto sería como para morirse, pero no termina el versículo ahí. Dice, pasamos por el fuego, cruzamos por el agua, pero gracias a Dios no termina ese versículo ahí. Dice, pero finalmente nos trajiste a esta tierra de abundancia. Así que si te han pisoteado el corazón, pero no guardaste amargura, tú tienes una recompensa asegurada. Es la promesa de Dios, y la promesa de Dios es que te llevará a una tierra de abundancia o de prosperidad, como dicen versiones más antiguas. A pesar de todo lo que nos podamos quejar, puedo asegurarte que la gran mayoría vivimos en más abundancia que antes. Tal vez no tienes trabajo, pero tienes que comer. Tal vez no tienes dinero, pero tienes que comer. Y tienes muchas más cosas que las que tenías antes. A veces nos quejamos demasiado. Pero Santiago 1:2, y es algo que te va a sorprender, porque a mí me sorprendió esto. Santiago 1:2 dice, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Sentirse felices. No solamente sentirse felices, es sentirse muy felices. Tal vez si estuviéramos locos o si nos gustara el masoquismo. A menos que Dios nos esté queriendo revelar otra cosa. Santiago, nota bien esto, Santiago hace una conexión con el Salmo 66. No es que seamos personas masoquistas, sino que entendemos por fin cuál es el contexto de Santiago. Cuando habla de gozarnos en el sufrimiento, ¿cuál es el contexto? Que Dios nos va a llevar a una tierra de prosperidad. ¿Después de qué? Después de que nos pisoteen, después de lo que esté pasando o lo que vaya a pasar o lo que haya pasado. Entonces yo espero que haya sido provechoso este estudio para tu vida,
que comiences a entender en qué parte del proceso estás pasando actualmente y que glorifiques a Dios, que te emociones, que estés expectante a la promesa de Dios de llevarte a la tierra de abundancia. Si estás en abundancia, imagínate lo que nos espera. Ahora, sin embargo, la gente que quiso hacerte mal, tal vez ahora mismo estén empezando a pagar las consecuencias. Déjame regresar un poquito, porque a lo mejor esto molestó el espíritu de alguien. Cuando digo que Dios nos quiere llevar a la tierra de abundancia, en primer lugar estoy citando lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es prosperidad? ¿Qué es abundancia? ¿Es prosperidad económica? No necesariamente, pero la incluye. ¿Es abundancia en salud? No necesariamente, pero la puede incluir. ¿Es abundancia espiritual? Es seguro, pero también se incluye. Entonces, lo que Dios siempre menciona respecto a abundancia, y eso es lo que quisiera que pusieras en tu corazón: la abundancia es un avance sin límites. La abundancia es un avance sin límites. Entonces, las personas, ahora sí, concluyendo, las personas que quisieron hacerte mal, tal vez ahora mismo están empezando a pagar las consecuencias. ¿Por qué? Porque también esa es una promesa de Dios. Él promete vengarse por ti. ¿Por qué? Porque te ama. Y Él promete darles el pago a ti, pero también a ellos. Es un pago totalmente diferente. Dios es fiel. Yo quisiera terminar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de mis amigos y mis hermanos en Cristo. Conoces, Señor, lo que han estado pasando, conoces el sufrimiento y cómo personas han pasado sobre su cabeza. Señor, te pido por favor que marques el corazón de ellos, y Señor, que cada uno de mis hermanos esté expectantes a lo que tú tienes, a la abundancia que tú los quieres sacar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén. Mi nombre es David Enríquez, y qué bueno que estés con nosotros. Y está atento a la próxima enseñanza. Dios te bendiga. Amén.